Empecé a estudiar a los 5 años porque mi mamá con la maestra alteraron el documento. En lugar de nacida en julio le pusieron junio para que a los 5 años, porque aprendiera bien a hablar y escribir el idioma español. No se olviden que en mi casa se hablaba el polaco. Nací del otro lado del charco, en Suiza, en Vevey, el 11 de julio de 1946. Y tengo la partida de nacimiento que atestigua que me llamo Anna Eleonora Schleicher. Después de pasar mis padres un año en campos de trabajos forzados durante la ocupación nazi, pasaron a Suiza a través del Principado de Liechtenstein y como receta terapéutica nació esta señora, porque mi madre, después de haber visto en Polonia lo que había sido la ocupación del nazismo, lo sangriento de la destrucción y asesinato de personas, no tenía deseos de vivir. Entonces los médicos suizos dijeron, dando vida, va a volver a la vida. No me imaginé nunca que iba a nacer en Suiza y que íbamos a llegar a la Argentina. A la Argentina porque mi padre tenía ya el visado para Estados Unidos y como era un idealista utópico mi padre, no quiso ir a Estados Unidos. Dijo, me voy a Paraguay. Le dijeron, a Paraguay no, a la Argentina. Y así vinimos a Córdoba con mis padres ya mayores, 3 hijos, somos 3 hermanos. Yo comencé la primaria, la secundaria. Cuando me recibí de maestra normal nacional en el Carbó, quería empezar a trabajar ya, porque quería ser una mujer independiente. Entonces tuve la dicha de recibirme en el Carbó como maestra con la hija del director del hospital privado y así al lunes siguiente me presenté en su oficina del privado y me dijo, crucemos al frente, tengo el lugar donde vas a trabajar. Al frente había una placa que decía archivo. Y así empecé a trabajar en el archivo de historias clínicas del Hospital Privado de Córdoba, el centro más importante en su momento. Eso fue el 4 de diciembre del 64 que empecé a trabajar en un archivo. Yo en el secundario sí sabía de la existencia de los archivos, pero nunca me imaginé trabajar en un archivo. Cuando llegó el mes de febrero, el doctor Aaron Weisman me dice, Ana, deseo que vayas al pabellón España a hablar con el doctor Aurelio Tanodi, porque hay una escuela de archiveros, sería interesante que hicieras la carrera. Me dirigí al pabellón España, conversé con él, pero él me dijo una cosa que marcó mi vida y mi inicio en la profesión, que en el primer piso, que funcionaba el Instituto de Estudios Americanistas, la viera a la licenciada María Elsa Fajardo. Y ese diálogo me conquistó para siempre. Mi trayectoria de vida desde el año 65 está unida a la archivología. En marzo comencé el estudio en la Escuela de Archivología con un plan de estudio que estaba enfocado a la formación para los archivos históricos. Eran 2 años de estudio. Como era la formación en archivos históricos, yo en el año 66 me anoté en la carrera de historia. Era tan arriesgada, trabajaba de 7 de la mañana a 15 horas en el archivo del hospital privado. A las 15 horas, porque era una eximia dactilógrafa, pasaba a la Fundación para el Progreso de la Medicina, o sea que a veces trabajaba 12 horas por día, los días que no tenía clase en la facultad.
en la facultad, en la escuela, ya denominada en aquellos años, en la década de los 60, Escuela de Archiveros. Que yo en el año 98 dije y escribí una nota, no puede ser que tengamos una carrera, una escuela denominada por el producto. Es Escuela de Archivología. Y la cambiaron, por resolución se cambió. Estudio historia, me anoto en el año 65 y hacía las dos carreras. Viene el golpe militar del 66, lo voltean al doctor Humberto Ilia. Los profesores que tenía Oscar del Barco en Introducción a los Estudios Históricos era con bibliografía marxista. El golpe fue en junio del 66. Echaron al profesor y nos iban a tomar exámenes con una bibliografía en la vereda totalmente opuesta de la bibliografía que yo había cursado el cuatrimestre. Y el que era novio en ese momento y fue padre de mis hijos, me dice, Ani, vas a ser ama de casa. ¿Para qué dos carreras? Seguí con los archivos. Y así dejé historia en el año 66. El 29 de diciembre del 66 rendí mi última materia como archivera. Me recibo de archivera y el doctor Weisben quería que me fuera con una beca que él había gestionado de la Organización Mundial de la Salud a San Juan de Puerto Rico para perfeccionarme en historias clínicas de instituciones de salud. El novio de ese momento me dice, no te vas, nos casamos. Le digo, no puedo decir que no, renuncie, nos casamos. Se las hago fácil, llegó 30 de septiembre, rompí mi noviazgo, no me casé, no tenía trabajo y dije, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y aparece Elsa Fajardo, 16 de octubre por mi casa, y me dice, Ani, el doctor Tanodi te llama. Fui a hablar con él y me dice, lo que le ofrezco el cargo de secretaria de la escuela con una retribución era un contrato de 20.000 pesos. Y el 19 de octubre entré en la escuela, 1967. Y permanecí en la escuela hasta el 31 de mayo del 2016. Bueno, en el año 67 el doctor Tanodi emprende unas misiones archivológicas por la Patagonia. Cuando vuelve me dice, mire Ani, he dejado la semilla en la provincia de Santa Cruz, Río Gallego, de que llamen a un concurso de una archivera. Y me dice una gran verdad, usted, como yo que somos inmigrantes, nunca va a llegar a ser directora del Archivo Histórico de la provincia de Córdoba, porque es una inmigrante. Entonces el antecedente lo tiene que hacer afuera. Preséntese al concurso. Me presenté al concurso, claro, era la única archivera, lo gané. Y allá me fui, llegué un 30 de abril a Río Gallegos. Y irme a 3.000 kilómetros de distancia, solita, con mi título bajo el brazo. Pero había que hacer antecedentes. ¿Se imaginan a los 20 años salir por primera vez de la casa con 3 bases militares, la aérea, la de mar y la de tierra, con conscriptos, con falta de mujer? Había un capitán que me cruzaba el auto, el Fiat 1500 en la vereda si me encontraba. Aquel novio que había roto la relación me dice, usted no se queda un día más en la Patagonia, yo voy y nos casamos. Y así me casé en Río Gallego. Lloraba los compañeros de la Casa de Gobierno, pero así volví. En el 69, Aurelio Tanodi, como director de la escuela, me dice, vamos a implementar un nuevo plan de estudio de 1969. Yo me había casado, quedé embarazada
y me dice, ¿por qué no importa estos libros de España? ¿Por qué? Porque va a dar producción y gestión de documentos usted. O archivos administrativos e históricos, una de las dos, pero dice, pero hay que actualizar la bibliografía. Es un desafío de los docentes. Y a ponerse 69 a estudiar, para en marzo del 70 empezar como profesora. Para mí dar clase siempre fue una terapia. Cuando me paré frente al curso nunca tenía malos modos. Me olvidaba del mundo, hasta de los dolores más grandes cuando me paraba. El plan de estudio de 1969 era un plan de estudio que contemplaba no ya solo la formación en archivos históricos, sino también en archivos administrativos. Yo incluí en la materia que se llamaba en aquel plan de estudio producción y archivación de documentos, el ciclo vital de los documentos, el archivo intermedio. Tuve la honestidad en 1970 de que, porque mi esposo estaba relacionado con el gerente de IBM, el contador Sanjurjo venía a la escuela y nos daba clase de informática. En esa época el soporte que enseñábamos era la tarjeta perforada de 80 caracteres. Y nos íbamos a la Galería San Martín, al frente de la plaza en el centro de Córdoba, a IBM, que era el único centro informático, a ver las máquinas perforadoras. Piensa en el camino que hemos recorrido con estos celulares, con los chips, con la inteligencia artificial, con la memoria en la nube, con la impresión 3D. Y yo empecé enseñando tarjetas perforadas. Yo me sentaba con los alumnos y escuchábamos las clases de organigramas, cursogramas. Si yo no los había estudiado, tenía la honestidad de sentarme con mis alumnos y escuchar las conferencias de los especialistas. Así aprendí, así actualicé mis conocimientos. En el año 72 nos visitó la doctora Vicenta Cortés Alonso, que venía designada por la OEA para evaluar la escuela de archivología, de archiveros, pero luego actualmente archivología, para ver si reunía las condiciones para ser Centro Interamericano de Desarrollo de Archivos. Y yo le comentaba, con mis 20 y pico de años, de que archivo era desde el momento que se producían los documentos, primera, segunda, tercera edad, ciclo. Y me decía, no, 1972, archivo es archivo histórico, no archivo administrativo. Yo no me ponía a discutir con Vicenta Cortés. Nos designaron como Centro Interamericano de Desarrollo de Archivos. No saben el terror que teníamos, porque vinieron personas destacadísimas de la archivística a ser nuestros alumnos. Yo tenía terror, era la más jovencita de las profesoras y decía, ¿qué vamos a enseñarle a doña Luz Alba Chacón de Umaña, que fue la directora del Archivo de Costa Rica? Mujeres destacadísimas. En Costa Rica hay un premio Luz Alba Chacón de Umaña. Pero todo fue un éxito porque la OEA también dijo, hay que capacitar a los docentes. Y en el año 74 viví una experiencia maravillosa, una misión de OEA a Colombia. Dijimos, vamos 3 profesoras y el doctor Tanodi. Fue Elsa Fajardo, Esther García y yo. Estuvimos un mes en Colombia haciendo un censo de archivos. Estábamos de lunes a jueves o viernes en Bogotá. Y el fin de semana íbamos a Medellín, Tunja, Villa de Leyva, Cali, Popayán. Una experiencia de vida maravillosa. Y en el año 75 tuve un viaje de estudio a Estados Unidos, donde visité
el Archivo de las Naciones Unidas en Nueva York, la municipalidad, y estuve en Washington 15 días y viajé solita a Nápoles, a Richmond, a visitar distintos archivos y en la OEA. Y después pasé a Canadá, a Ottawa y luego a San Juan de Puerto Rico, un mes de estudio y perfeccionamiento. Y el inglés me abrió las puertas para ser miembro del Consejo Directivo de la Sección de Educadores del Consejo Internacional de Archivos. En el año 2003, con motivo de las Jornadas de Archiveros de Argentina, organicé una reunión de RIBIAU, la Red Iberoamericana de Enseñanza Archivística Universitaria, junto con la sección del Consejo Internacional de Archivos de Formación y Educación Archivística en Huerta Grande. Vino Luciana Duranti, que viajó más de 48 horas en avión para estar cerca de 48 horas en Huerta Grande y dio la conferencia inaugural. Estaba doña Antonia Heredia Herrera, Cruz Mundetti, invitado por mí, Paz Martín Pozuelo de España. A raíz que organicé esa reunión con Silvia Schenkoleski y Alicia Casas de Barrán, el Consejo Internacional de Archivos me pagó el viaje a Austria, Viena, para participar de un congreso internacional, año 2004. Y ya Karen Anderson tenía la idea de incorporarme al Steering Committee, al Consejo Directivo de la Sección de Educadores. Sección que tenía otro nombre, ¿y sabe quién había estado en ese lugar? Aurelio Tanode. Y ahora era una mujer de la Escuela de Archiveros, de Archivología, que ocupaba ese lugar. Pero claro, las mujeres somos olvidadas en el mundo de la archivística, salvo doña Antonia Heredia Herrera, Vicenta Cortés Alón, de España. Pero de la Argentina, ¿qué mujeres nombran? Me siento muy feliz como mujer, como archivera, porque les comento que yo entré a una universidad en la década del 60 de hombres y para hombres. Muchas gracias por participar en este proyecto de rescatar la memoria de las mujeres protagonistas en el campo archivístico. Debemos responder a los desafíos de la innovación y la tecnología. Entonces, hay una fuerza maravillosa de egresadas, egresados. Tratemos de lograr realmente una inserción en la sociedad. Gracias.